Gloria a Dios, bienvenidos hermanos, que el Señor los bendiga, bienvenidos a una noche más del discipulado, amén. Vamos a pedirle al Señor en esta noche que Él nos guíe, que Él nos oriente a través de su Espíritu, ¿verdad? Y que sea el Espíritu Santo del Señor que a usted le hable y que me hable a mí también, amén. Así que dispongamos nuestra mente y nuestro corazón. Señor Jesús, te damos gracias, Señor, gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias, Padre Santo, porque tú nos permites acercarnos delante de tu presencia. Gracias, Señor, porque sabemos que ahí encontramos un socorro. Gracias, Señor, porque sabemos que ahí encontramos, Señor, lo que nuestra alma y todo nuestro ser anhela, Señor. Te pedimos que en esta noche tú desciendas con gloria y con poder, con el fuego de tu Espíritu, Señor, en la mente de cada uno de nosotros, Señor, para que tu palabra, Señor, no regrese vacía, sino que dé fruto al 100 por 1 y se haga rema en nuestras vidas, Señor, y tengamos una fe firme en ti, tengamos convicciones plenas en ti, Señor, y que nadie, Señor, que nadie nos arrebate eso, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo rogamos, Espíritu Santo. Desciende en esta noche, te lo rogamos. Háblanos, Señor, abre nuestro entendimiento y nuestra mente, Señor, para ver esa luz admirable que tú eres. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Amén, hermano. Bienvenido, pues como le venía diciendo, estamos en la noche de discipulado. Y si usted se recuerda, el martes pasado nos quedamos aquí en el tema de que Cristo había venido a cumplir. ¿Qué era lo que Cristo había venido a cumplir a la tierra cuando Él vino? ¿Verdad? Entonces, vamos a hacer un breve repaso de lo que aprendimos la semana pasada, que dijimos que Cristo había venido a cumplir la ley de Moisés y estuvimos viendo cómo era la ley de diente por diente, ojo por ojo, cómo el Señor vino a darle un nuevo giro a eso. No se anuló, pero lo vino a hacer el Señor Jesucristo. Hizo un pacto a través de todas las palabras que Él vino a decir en su segunda venida. En su primera venida, amén. Entonces vamos a leer Mateo 5 del 43 al 48. Y si usted se recuerda, este pasaje lo leímos la semana pasada, donde decía: habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre. Entonces, aquí miramos que cuando el Señor dio esta ley fue en el tiempo de Moisés. Y cuando Él viene, dice: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. O sea que debemos de amar a nuestros enemigos, ya no los debemos de odiar, sino que amarlos, bendecirlos. En el momento que usted y yo decidimos bendecir a nuestros enemigos, se va quitando como una condenación de rechazo, enojo para esa persona y nosotros mismos nos vamos libertando para perdonarlos. Amén. Y dice aquí en el 45, para que seáis hijos de vuestro Padre. O sea que esto lo tenemos que cumplir para que nosotros lleguemos a ser hijos del Señor. Si nosotros cumplimos estos mandamientos del Señor, vamos a llegar a ser hijos de vuestro Padre que está en los cielos, porque Él hace salir, escuche, su sol sobre malos y buenos, llover sobre justos e injustos. Y el 46 dice: porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tenéis? ¿No hacen también lo mismo los recaudadores de impuestos? Y se recuerda que estuvimos hablando de los recaudadores de impuestos, ¿verdad? Que eran pues oportunistas, sacaban un beneficio de los beneficios de los ingresos, de los egresos del pueblo, ¿verdad?
Entonces por eso todo el mundo lo repudiaba y decía, estos no los queremos ver, mejor quemémoslos y hagámosles de todo. Pero el Señor Jesucristo dijo, ama a vuestros enemigos. Así que orando para que el Señor tenga misericordia de ellos. Y dice, y si saludáis solamente a vuestros hermanos, ¿qué hacéis más que otros? ¿No hacen eso también los gentiles? Por tanto, sed vosotros afectuosos como nuestro Padre que está en el cielo. Fíjese que eso es bien importante porque como hijos del Señor nosotros debemos de ser amables. Saludar incluso al que no es hermano en Cristo, ¿verdad? Porque eso es lo que da el testimonio del Señor. Entonces, esa palabra nosotros no la podemos ignorar. Ser cortés, ser gentil, ser amable. Yo en Guatemala todos somos muy amables, porque incluso cuando vamos al supermercado, usted no conoce a la gente que va al supermercado, ¿verdad que no? Pero nosotros decimos buenas tardes, con permiso, mucho gusto, fíjese, buenas tardes, con permiso, mucho gusto. Yo me recuerdo que cuando vine a este país, yo me quedé con la sonrisa congelada y mejor la cerré porque nadie se reía con nadie y así es. ¿Y sabe qué es lo triste? Que nos volvemos iguales, ¿verdad? Porque uno dice, ay, pues sí, que no animo que voy a andar ahí con la sonrisa Colgate, porque Colgate es una pasta dental de Guatemala y es una sonrisa muy linda, ¿verdad? Pero aquí nadie es así. Pero la palabra del Señor, hermano, nos llama a que nosotros seamos amables con las personas de afuera, con nuestros vecinos, sin ir muy lejos, ¿verdad? Nuestros vecinos, máximo si no conocen del Señor. Nosotros debemos de ser respetuosos, de mostrar, fíjese, nuestros principios y valores. Y los que fueron inculcados en nuestra casa, pero hay un dato bien especial aquí, que el Señor pide, ¿verdad? Que nosotros saludemos. O sea, Dios es un Dios respetuoso. Él es educado porque incluso dice que él no toma nada a la fuerza. Él respeta. Si usted no quiere nada con él se mantiene al margen. Hasta que usted le dice, Espíritu Santo, yo sí quiero estar contigo, quiero ser una nueva criatura, un nuevo ser. El Espíritu Santo entonces empieza a trabajar. Pero si usted dice, no, yo no quiero nada con el Señor es respetuoso. Por eso le estoy dando este ejemplo, ¿verdad? Porque dice, no, por lo tanto, sed vosotros afectuosos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. O sea que esto viene de arriba, ¿verdad? Nuestro Padre Dios y Jesucristo que vino a demostrar cómo era el Padre, porque Él era un reflejo del Padre. Amén. Así que era el saludo también, le voy a leer aquí el dato que yo tengo aquí, el saludo era una costumbre importante porque incluía una bendición. Ellos decían shalom, que significaba paz. Entonces, shalom, paz, ¿verdad? Estaba dando una bendición, que sea la paz contigo, que sea la paz contigo, ¿verdad? Entonces, por eso que sed vosotros afectuosos como vuestro Padre que está en el cielo. Así que vamos a continuar. Entonces, yo me quedé en que íbamos a empezar a hablar a partir de cumplir lo que está en los profetas. Ya hablamos de lo que está en Moisés y yo lo invito, hermano, que usted lea Mateo. Lea Mateo, ahí usted va a aprender que todas las ordenanzas que Dios le da a Moisés, Mateo también las habla, pero que ahora las habla Jesucristo. Entonces eso le va a ayudar a usted bastante y va a decir, wow, sí, lo que vino a hacer el Señor Jesucristo es sorprendente, ¿verdad? Y si realmente nosotros viviéramos una vida entregada al Señor, no nos costaría vivir en esta vida, ¿verdad? Incluso toda la humanidad, si ellos volvieran su corazón al Señor, no habría todo el caos que hay, porque ahí está escrito cómo el Señor quiere que vivamos.
Fíjese, pues, ahí decía que seamos afectuosos, ¿verdad? Que seamos fraternales. Entonces, ahora vamos a aprender nosotros vamos a ver lo que vino a cumplir el Señor en los profetas. Y vemos Isaías 1:1. Y brotará un retoño del tronco de Isaí, y un vástago de sus raíces dará fruto. Esta profecía tuvo su cumplimiento y quedó descrita. Anunciaba la venida de nuestro Señor Jesucristo. Estaba avisado que Cristo iba a ser traspasado. Y ahorita le voy a explicar por qué la hermana Anita está diciendo que va a ser traspasado, si está hablando del vástago y de sus raíces. Pero por eso vamos a leerlo otra vez. Isaías 11:1. Y brotará un retoño del tronco de Isaí. Escuche lo que dijo, ¿verdad? Y un vástago de sus raíces dará fruto. Entonces yo aquí le puse un tronco, ¿verdad? Que está reverdeciendo. Y yo creo que nosotros ya tuvimos el año del renuevo, donde el Señor Jesucristo, donde el Señor renovó muchas cosas en nosotros. Nosotros renovamos pactos con el Señor. Así que yo puse esta imagen porque representa a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y da a entender también cómo era que se veía ese vástago y cómo era que se veía el Señor Jesucristo cuando se estaba cumpliendo la palabra. Entonces dice Zacarías 12:10, derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el espíritu de gracia y de súplica. Y me mirarán a mí, a quien han traspasado, y se lamentarán por él, como quien se lamenta por un hijo único, y llorarán por él como se llora por un primogénito. Dios comenzaría el proceso del arrepentimiento con el pueblo de Dios. Así que este versículo es bien importante, hermano. Dice Lucas 2:35. Yo busqué otra referencia y ese versículo no lo tengo aquí, pero yo quiero que usted agarre ahorita su Biblia y que juntos lo busquemos. O que no creo que su teléfono, porque por ahí creo que está viendo la prédica, pero en Lucas 2:35 dice, y una espada traspasará aún tu propia alma, a fin de que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Así que cuando María y José llevaron al templo a presentarlo a Jesús cuando él era un niño pequeño, fíjese pues, había un profeta que se llamaba Simeón. Era un hombre justo y piadoso, fíjese, así lo describe. Era un hombre justo y piadoso. Y dice, el Espíritu Santo le reveló lo que el niño venía a hacer a esta tierra. El niño había venido a cumplir para la caída de muchos, fíjese, y el levantamiento de muchos. Entonces cuando María escucha, ¿verdad? Y una espada, le dice Simeón a María, y una espada traspasará aún tu propia alma, a fin de que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Aquí estaba anunciando lo que Cristo iba a hacer, ese renuevo que venía, que iba a reverdecer, que iba a renovar y que nos iba a dar a nosotros una nueva oportunidad. Así que en los profetas también hay muchas cosas que Cristo vino a cumplir. Y pues esta creo que es la más importante, ¿verdad? Yo cuando leí eso dije, ¡ala, qué hermoso!, ¿verdad? Porque María y Juan ya sabían lo que iba a suceder, pero porque el profeta Simeón les había dicho, ¿verdad?, lo que iba a suceder con el niño. Entonces, yo creo que ahí María empieza a sufrir, ¿verdad, hermano? Empieza a decir, no, yo no quiero que mi bebé, como cualquier mamá, que mi bebé vaya a padecer. Yo no quiero que mi hijo vaya a sufrir. Entonces,
Ahí dice, ¿verdad? En las anotaciones que María empieza a sufrir de ese momento, pero regresemos al anterior. Brotará un retoño del tronco de Isaí y un vástago de sus raíces dará fruto. Porque, ¿qué fue Cristo? Cortado de una vez, ¿verdad? Pero iba a retoñar, lo que él iba a hacer. Pero aquí está dando una explicación de que no iba a ser, y una espada traspasará, que le iba a dar vida, que iba a renacer ese nuevo vástago. Y vamos a leer Mateo 15:22. Fíjese que Mateo 15:22 habla acerca de una mujer cananea. Yo creo que muchos sabemos de la historia de esta mujer cananea y la verdad aquí hay mucha, como dirían, ¿verdad? Mucha tela que cortar, pero vamos a tratar la manera de tocar todos los puntos. Si usted mira, aquí en el versículo yo puse color rojo y color azul. Y vamos a ir leyendo y vamos a ir explicando. Y yo hice unas anotaciones porque yo no quiero que se me olviden los puntos que yo a usted le quiero, que el Señor a mí me resaltó y yo quiero compartírselos a usted. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella comarca comenzó a gritar diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Dice, vamos a parar ahí. Pero sí, vamos a leer el azul. Mi hija está terriblemente endemoniada. Ok. Dice que en esta oportunidad fue la primera ocasión donde el Señor Jesucristo entró a territorio gentil durante su ministerio público. Escuche, vamos a seguir leyendo. Pero él no le respondió palabra. Y acercándose sus discípulos le rogaban diciendo: atiéndela, pues viene gritando detrás de nosotros. Yo me imagino a los discípulos, va así como: por favor, atiéndela, Señor, si mira, ahí viene, grita, y saber desde dónde venía gritando, ¿verdad? Y me imagino que la multitud estaba rodeando a Jesús, ¿verdad? Porque imagínense, era la primera vez que él salía y entraba a territorio gentil, Entonces dijo, aquí lo aprovechamos, porque si no, no nos vamos a sanar. Entonces toda la gente lo aglomeraba, ¿verdad? Y los discípulos, por favor, Señor, atiéndelo. Era una mujer cananea. Y yo puse 2 puntos. Pero vamos a seguir leyendo porque no le puedo explicar si no le leo. Perdón. Ok. Atiéndela, pues viene gritando tras nosotros. Y el 24 dice: respondió él y dijo: no he venido sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Eso le contestó el Señor Jesucristo. Entonces, era una mujer cananea, era gentil, ¿verdad? Él vino, ahí le dio a entender a todos que había venido primeramente a salvar el rebaño, su rebaño, Israel. Y lo 2 era, eso se lo digo después. Vamos por aquí. No está bien tomar, entonces viene y le dice, pero acercándose a ella, se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Y él le respondió y dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echárselos a los perrillos. Pero ella dijo: sí, Señor, pero también los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de su mano. Entonces respondió Jesús y le dijo: oh mujer, grande es tu fe, que te suceda como deseas. Y su hija quedó sana desde aquel momento. Entonces, vamos a volver. El Señor Jesucristo les estaba recordando que Él había venido primeramente por su rebaño, ¿verdad? Por su pueblo. Segundo, Él también estaba probando la fe de esa mujer, porque aunque ella venía gritando, se sabía que traía una gran necesidad. Pero a veces muchos nos presentamos de esa manera con el Señor, ¿va? Que tenemos la necesidad y después de que Él ya nos cumplió la necesidad, pues ya nos apartamos del Señor, nos olvidamos de que el Señor nos hizo un milagro, ¿verdad?
Pero aquí vemos que el Señor probó su fe. Por eso le dice: oh mujer, grande es tu fe, que te suceda como deseas. Y su hija quedó sana desde ese momento. Los judíos usaban el término cuando se referían a los gentiles. Jesús lo usó para recordarle a la mujer que era gentil y así probaría su fe. Yo le estoy leyendo mis anotaciones porque yo creo que son bien importantes, perdóneme usted. Entonces la mujer se da cuenta que una sola migaja, con una sola palabra del Señor Jesucristo o un simple toque del manto de Él, ella iba, por medio de eso, ella iba a hacer que su hija sanara, porque ella tenía fe de que el Señor la podía libertar. Pero imagínense, ella estaba endemoniada. Ella no llevó: Jesús, aquí está mi hija. No, ella no llevó a su hija, ella solo iba con fe. Y entonces, cuando nosotros, hermano, yo sé que hay muchas personas que tienen enfermedades difíciles, hermano, y sé que van a escuchar esta transmisión. Y el Señor nos quiere recordar en esta noche que nuestra fe puede arrancar cualquier enfermedad. ¿Sabe por qué, hermano? Porque Él ya nos libertó, Él ya nos sanó. Él ya dio el veredicto: sana estás. Ahora nos falta creerlo con fe, que Él ya nos libertó, que Él ya nos sanó, porque no somos esclavos de ninguna enfermedad. Porque fíjese, si nuestro corazón está invadido de temor por alguna enfermedad que exista en nuestra vida, vamos a seguir enfermos. Pero si nosotros creemos en la libertad, que yo ya no soy esclava del temor, que usted ya no es esclavo del temor, usted va a recibir su sanidad. Pero es necesario que usted tenga una transformación de pensamientos de parte del Señor Jesucristo y con fe crea que usted es completamente libre, completamente sano. Así como le sucedió a esta mujer que fue a clamar por su hija, no por ella, por su hija. Entonces aquí vemos que el Señor tuvo misericordia de los gentiles. Él venía únicamente por su pueblo, pero a los suyos vino y ellos le despreciaron, le desecharon, lo crucificaron. Entonces dijo: no, mejor le doy migajas. Ahí estamos nosotros estamos alcanzando esa misericordia y gracia del Señor. Esa es la gracia. Y tal vez dirá alguien: ay, pero yo peco o yo tal vez estoy pecando porque no tengo tanta fe. No estás pecando, no está pecando. Lo que necesita es meterse al río del Señor, meterse en oración y decirle: Señor, haz que mi mente sea transformada como que sea transformado mis pensamientos como los tuyos, que sean como los tuyos, Señor, que yo pueda creer en tu salvación y en esa gracia que nos acompaña. No nos acompaña solo cuando nos acordamos, sino que Él está de continuo con nosotros, segundo tras segundo. Él no se duerme, hermano. Él no se duerme. Así que debemos de creer lo que el Señor Jesucristo ha venido a hacer por nosotros. Debemos de creer si el Señor ya te dijo: estás sana, tú estás sano, y cree en tu sanidad. Y tengo un corazón agradecido con Él. Amén. Así que esta historia es muy preciosa porque nos damos cuenta que el Señor había venido a ministrar únicamente a su pueblo. Pero ahí está lo que veníamos viendo en el anterior, que el renuevo, ¿verdad?, era el Señor Jesucristo, que Él se iba a dar por nosotros, para salvarnos a nosotros. Así que, como le dije, una oportunidad que me tocó predicar, deberíamos de estar aquí con la matraca, contentísimos, felices, con un corazón agradecido, apasionado por el Señor, sin que nada nos distraiga, sin vacilar.
como decía yo el martes, ¿verdad? Sin vacilar, o el sábado, sin vacilar, creo que dije. Pero dice Isaías 43. Mira lo que también vino a suceder en toda esta palabra preciosa que nos da vida. Una voz clama, preparad el desierto del camino el desierto. Espérense, se lo voy a dar otra vez, perdón, la lengua se me traba. Una voz clama, preparad en el desierto camino al Señor, allanad en la soledad calzada para nuestro Dios. Isaías decía, una voz que clama vendrá, una voz que clama vendrá. ¿Y quién dijo estas palabras? Juan el Bautista, ¿verdad? Juan el Bautista usó este pasaje para anunciar al Mesías. Y ahorita se lo vamos a comprobar. Entonces, la voz que Isaías estaba declarando está en Mateo 3:3. Juan el Bautista utilizó no tengo ese versículo y le iba a poner, pero se me pasó por alto, perdón hermano, pero usted lo puede buscar en su Biblia, donde Juan, yo creo que está en Mateo, no me acuerdo ahorita, se me fue el 33, creo, algo así, pero ahí está, lo puede buscar donde Juan el Bautista 3:3. ¿Qué es lo que dice ese versículo? Ajá, ese es el versículo que me hizo falta aquí. Perdón, hermano. Pero es Mateo 3:3, ¿verdad? Entonces, Juan el Bautista anunció la venida. Y también hay otro versículo que dice, ¿verdad? Donde dice, yo los bautizo con agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras de mí los bautizará a ustedes en fuego. Y de ese versículo hablamos el sábado. Pero aquí estamos hablando que Isaías decía, habrá una voz que proclama, preparada en el desierto el camino. Y ya vio, Juan lo confirma en Mateo 3:3. Entonces, al Señor le ayudaron a hablar, ¿verdad? Así como nosotros estamos ahorita hablando de las grandezas y de las maravillas del Señor, de su gracia inagotable. Nosotros estamos siendo partícipes también, y Juan recuérdense que él fue bautizado desde el vientre, imagínense qué poder venía sobre Juan. O sea, desde el vientre bautizado por el Espíritu Santo, él no tenía temor de nada, a él no le importó nada, él venía a cumplir su propósito y no le tenían miedo a nada. O sea que había un poder sobrenatural del Señor, y esa palabra también se confirma cuando Cristo es bautizado por Juan. Entonces ahí vemos la grandeza y el poder del Señor, la misericordia, su deidad. La verdad no hay palabras para mí para describir el perfecto amor del Señor para cada uno de nosotros, para toda la humanidad. Y el versículo que me sorprendió una vez, que dice que es para toda la humanidad, para toda, no hay exclusión. Pero está en cada uno el creer, ¿verdad? Pero como muchos lo rechazan, así como lo rechazó su pueblo, entonces ahí es donde se limita, ¿verdad? Porque han endurecido su corazón, no creen en un Dios, no creen en Dios, lo hacen como cosa menos. Cuando nuestro Dios, Jehová, Dios Todopoderoso, Él es el creador del universo y todo en cuanto hay. No hay otro Dios. Aunque la ciencia venga a describirnos, venga a ponernos miquitos aparejados o lo que usted quiera, no hay otro Dios. Así que vemos el cumplimiento de esta palabra cuando Cristo es bautizado por Juan en las aguas y el Espíritu Santo desciende sobre él. Amén. Mateo 3:3. Sí, lo creo que sí. Porque este es aquel a quien se refirió el profeta Isaías, diciendo, sí lo tenía, hermano, así que olvide todo lo que dije, todas las excusas que dije anteriormente. Porque este es aquel a quien se refirió el profeta Isaías diciendo, voz del que clama en el desierto,
preparad el camino del Señor y haced derechas sus sendas. Así que Juan preparó el camino, como le dije anteriormente, para que el Señor ya solo fuera arrepentidos, 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 convertidos. Porque cuando Cristo apareció, ya todos lo que tenían que hacer, convertirse. Pues el que no se había bautizado se tenía que bautizar, ¿verdad? Entonces, ahí vemos el cumplimiento de la palabra del Señor. Así que nos debemos de regocijar en el Señor por su grande amor. Ahora vamos a ver el cumplimiento para cumplir lo que está en los salmos. Y aquí podemos ver en el salmo, yo puse aquí un salmo, mire qué bonito, qué bonita se mira la Biblia, ahí están los salmos. Y dice Salmo 34:20. Él guarda todos sus huesos y ni uno de ellos es quebrantado. Recuérdese que anteriormente vimos, ¿verdad?, que el Señor Jesucristo iba a ser traspasado. Y hablé donde decía, ¿verdad?, que una lanza iba a traspasar hasta el alma. Eso le profetizaron a María y José, que una lanza iba a traspasar hasta el alma del niño para el levantamiento y caída de muchos. Entonces, fíjese que cuando el Señor Jesucristo, no sé si usted se recuerda, pero cuando el Señor Jesucristo estaba en la cruz del Calvario, no hubo necesidad de que le quebraran ninguno de sus huesos, porque dice que cuando estaban en el madero lo que hacían era quebrarle la rodilla, ¿verdad?, para que se terminara de morir. Pero a él le habían profetizado desde niño que no iba a ser, que lo que iban a hacer con él era traspasarle la lanza. Y eso fue lo que sucedió. Y este es un himno que David escribió, fíjese qué tan bonito, porque es de acción de gracias. Y si usted lee todo el Salmo, este himno lo usaban para enseñarle al pueblo. David le quiso enseñar al pueblo cuál era la relación que había con la nación de ellos y Dios, que era un Dios de pactos. Entonces, aquí vemos un pacto, ¿verdad? Porque él dice, él guardará todos sus huesos y ni uno de ellos es quebrantado. Y me llamó la atención porque el principio del Salmo es todo de gratitud y exaltando al Señor, pero en los últimos expresa este versículo. Él guardará todos sus huesos y ni uno de ellos es quebrantado. Y Dios definitivamente se lo dio a David. Definitivamente el Espíritu Santo se lo inspiró a David, ¿verdad?, declarando lo que iba a suceder más adelante. Entonces los salmos también dan el cumplimiento de lo que el Señor Jesucristo vino a hacer. En Juan 19:36 dice, porque esto sucedió para que se cumpliera la escritura, no será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Yo creo que ese fue el peor momento de todos los que tal vez tenían una duda, pero estaban entre la avalancha de que crucifíquenlo. Cuando ellos se dan cuenta, ¿verdad?, que realmente crucificaron al Hijo del Señor, ahí es cuando les llega el arrepentimiento verdadero a ellos, ¿verdad? Pero se cumple la palabra, que ningún hueso sería quebrado, ningún hueso suyo sería quebrantado. Así que ahí ellos en la cruz del Calvario, cuando ven al Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, ellos se dan cuenta, ay, pues chica, ahora sí ya metimos todo, ¿verdad? Ya metimos, como diríamos en buen chapín, metimos las patas. ¿Qué hicimos, verdad? Ahora ya no hay vuelta atrás, pero eso se tenía que cumplir porque estaba escrito y era para darnos vida a nosotros. Y fíjese que no una cualquier vida, sino vida y vida en abundancia, dice la palabra del Señor. Recuérdese que el morir en un madero era como lo peor que le podía pasar.
Dice que ninguno de los romanos podía llevar ese tipo de muerte. Qué lindos, ¿verdad? Qué lindos. Ellos definitivamente se creían como sangre azul o saber qué tipo de sangre, pero dice que para ellos era de migrante. O sea que ni siquiera era una opción para ellos morir en un madero. Y nuestro Señor Jesucristo padeció ahí por nuestras faltas, por nuestras culpas, por nuestros pecados. Pero estamos agradecidos con el Señor. Por eso yo por lo menos, hermano, estoy muy agradecida con el Señor por lo que Él vino a hacer con nosotros. Mi tema no es muy largo y espero que usted esté entendiendo y le quede grabado lo que el Señor vino a cumplir en esto. Y dice Juan 10:17. Por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. Qué hermoso, ¿verdad, hermano? Así que el Señor, como decía nuestra pastora el domingo, ¿verdad? Él se dio por amor, ¿verdad? Nadie lo obligó, él vino y yo me doy por ustedes, me doy por amor, porque es que ¿por qué más se podría haber dado al Señor Jesucristo? Si cara bonita no tenemos, ¿verdad? No somos cosa bonita. Todos los días le fallamos al Señor, todos los días. Todos los días siempre hay una falta, una falla. Entonces, cosa buena no éramos, pero el perfecto amor dice, yo doy, a mí dice, yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Pero porque Él nos ama, hermano, Él nos ama. Y la palabra del Señor se vino a cumplir completamente. Por eso es necesario que usted y yo escudriñemos la palabra, nos sumerjamos en el río del Señor para que nadie, hermano, afuera nos bote de un solo comentario, sino que nosotros tengamos fundamento. ¿Y fundamento en dónde? En la palabra del Señor, porque escrito está todo, todo está escrito. Amén. Así que esto fue lo que el Señor vino a cumplir, los salmos, vino a cumplir la ley de Moisés, vino a cumplir la ley de los profetas, vino a cumplir los salmos. Y en los salmos usted va a encontrar mucho más. Usted se puede sumergir ahí porque todos los salmos fueron inspirados por el Espíritu Santo, pero dados a David, porque dice que David tenía un corazón conforme al del Señor, ¿verdad? Era conforme al del Señor. Entonces, nosotros nos debemos de deleitar en su palabra y creer en su salvación. Y como le dije anteriormente, hermano, así como la mujer cananea fue sana su hija, así nosotros debemos de creer en la sanidad de nuestra alma, de nuestra mente, de nuestro corazón. Y ya no hacer los mismos pecados o ya no hacer lo mismo que nos lleva a alejarnos del Señor, sino que hacer las cosas que al Señor le agradan. Oír la voz del Espíritu para que nosotros no seamos amedrentados, sino que seamos fortalecidos por medio del Señor. Amén. Así que espero en el Señor. Yo puse aquí esta imagen porque ahí descendió la gloria del Señor, ¿verdad? Tronó el cielo cuando el Señor Jesucristo fue traspasado por esa lanza que llegó hasta su alma. Pero es la que nos dio vida, la que nos dio una nueva esperanza. Así que yo le invito a que usted me acompañe a orar. Y si usted tiene dudas, pues abóquese para que le podamos responder sus dudas. Espero en el Señor haber sido clara, que usted haya entendido y se haya quedado grabado en su corazón y en su mente. Amén. Así que, Señor Jesús, te damos gracias, Señor. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, porque nos permitiste, Señor, estar en esta oportunidad, Señor,
llenándonos de tu palabra. Señor, te pedimos que esta palabra no regrese vacía. Te lo suplicamos, Señor, que en medio de esta palabra que se compartió, Señor, hayan milagros, hayan prodigios, hayan maravillas. Parecerá locura para muchos, Señor, pero para todos aquellos que hemos creído en tu santo nombre, sabemos que hay libertad al declarar tu palabra. Sabemos que hay buenas nuevas en tu palabra. Sabemos, Señor, que tú viniste a hacer un nuevo pacto con nosotros y nosotros tomamos ese pacto y nos agarramos, Señor, confiando en ti, Señor, confiando en tus promesas, confiando en tus maravillas, Señor. Te pido que tu Espíritu Santo se manifieste en mis hermanos ahí en su casa, Señor, que todo aquel que está pasando aflicción, que todo aquel que está pasando desánimo, que todo aquel que está pasando tristeza, aquel que está pasando una tribulación, Señor, te pedimos que tú lo fortalezcas, que tú le des la estrategia, que tú lo ayudes a vencer, Señor, porque nosotros somos más que vencedores, porque tu palabra así lo declara, y tu palabra también declara que nosotros debemos de ser esforzados, Señor, y ayúdanos, Señor, a ser esforzados para poder alcanzar la medida que tú quieres que cada uno de nosotros alcancemos. Señor, ministra de tu amor, ministra de tu salvación, ministra de tu sanidad, ministra de tu libertad, Señor, te lo suplicamos, Espíritu Santo. Hemos creído en un Dios vivo, de poder, en ese Dios todopoderoso, maravilloso, el que tú eres la piedra angular, Señor, que tú eres el principio y fin, Señor. Te bendecimos en esta noche, Espíritu Santo. Te pedimos que desciendas en cada uno, Señor. Gracias por tu amor y tu infinita misericordia. Te amamos y te bendecimos y te pedimos que en cada uno de mis hermanos sea activado, Señor, los dones de tu Espíritu, Señor, para que podamos ser una iglesia gloriosa, para que podamos ser una iglesia que refleja tu luz, que refleja tu grandeza, que refleja tu poder, Señor. En el nombre de Jesús te clamamos, Señor, por los hijos de mis hermanos donde quieras que se encuentren, Señor. Bendícelos y guárdalos en las escuelas, Señor. Te pedimos que tú, Señor, afirme sus pensamientos en ti, Señor, que nadie los mueva de sus convicciones, Padre, que han sido sembradas a través de tu palabra. Te lo suplicamos, Señor. Muévete con gloria, muévete con poder, Señor. Declaramos que tú eres nuestro Dios y que no hay otro Dios como tú, Señor. Te bendecimos, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Llénanos de ti, porque te necesitamos. Cada día te necesitamos más, Señor. Necesitamos de tu presencia, del fluir de tu Espíritu, de la llenura de tu Espíritu, Señor. Gracias, Señor. Te bendecimos, Espíritu de Dios. Gracias, Señor, porque tu palabra declara que somos libres para adorar, libres para bendecir tu nombre, Señor. Te bendecimos. Pon cánticos de gratitud y de amor en nuestros labios, Señor. Que tu palabra misma descienda, Señor, para exaltarte a ti, para glorificarte a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Que el Señor lo bendiga, hermano. Lo esperamos el viernes en el próximo discipulado. Amén.